La misión de Creciendo Unidos es unificar y fortalecer familias para poder crear una sociedad más fuerte donde individuos puedan transformarse y servir como agentes de cambio. La idea de Creciendo Unidos nace realmente en 1996. Creciendo Unidos estaba respondiendo a muchas situaciones que estaban pasando en nuestra comunidad, principalmente el estar abordando los retos de familias en una forma con divisiones, programas para padres, programas para jóvenes. Estábamos tratando de afrontar situaciones dentro de una forma integral, a traer programas con un contexto cultural más apropiado, un contexto cultural que de verdad trajera en las familias el poder que lograran ellos traer sus fortalezas. Yo llegué a la organización como una flor sin vida porque tenía depresión, estaba pasando por un proceso con mi pareja que no tenía comunicación y mis hijos estaban viviendo todos los estragos que estábamos viviendo como familia. Y estábamos teniendo ciertos problemas con mi esposo porque él estaba tomando cada vez más. Y aparte teníamos una situación con mi hijo que tiene una condición mental, entonces no sabíamos cómo afrontar esa situación. Mi vida no tenía sentido, estaba pasando por unos problemas familiares y realmente había acudido por ayuda a otros lugares, incluso con psicólogos, y nada me funcionaba. Uno de los aspectos más importantes de Creciendo Unidos es poder trabajar en familia. Esas fueron una de las razones por las cuales Creciendo Unidos existe, para poder abordar el trabajar integralmente con cada miembro de la familia. El trabajo que hacemos con los niños y jóvenes es fundamental, porque dentro de que dirigimos muchos de nuestros cursos a los adultos, siempre lo hacemos dentro de la temática familiar y vienen con sus hijos y los jóvenes. El capacitar a nuestros niños y jóvenes los garantiza un mejor mañana, nos garantiza un mejor futuro, porque está en ellos el futuro de todos nosotros. Si podemos lograr que niños y jóvenes sean líderes de nuestras comunidades, que puedan generar, que puedan crecer y puedan volverse individuos que les importe otras familias, que les importe el bienestar de la sociedad, vamos a tener una comunidad mucho más segura, mucho más productiva. Antes de entrar a la organización, yo era muy callada. Siempre no me gustaba comunicarme con mi familia, con mi hermana. Y cuando empecé a venir a la organización y miré cómo se comunicaban los facilitadores con los niños y con los jóvenes y los papás, cómo hablaban, entendí o empecé a entender que tenía que cambiar mi forma de ser y empecé a abrirme más con mis papás, con mi hermana y poder comunicarme con ellos sobre todas las cosas que me sentía, lo que yo sentía. Y es una cosa muy importante en mi vida ahora, la comunicación, y me ha ayudado también mucho en la escuela. I think overall what my mom was trying to look for with coming to the program was just feeling more like a family and giving us that support of values and stuff. Because I see how, and I feel like she accomplished what she wanted. Like now, I feel like we grew up in a safe environment and knowing the right path. El modelo que utiliza Creciendo Unidos para la transformación es enfocarse en el individuo, poder encontrar un desarrollo y poderlo aplicar con su familia directa y después proyectarlo en la comunidad. Quiere decir es poder crecer yo como persona, poder utilizar esas herramientas con mi familia, con mis amistades, con las personas más cercanas a mí y poder proyectar eso a la comunidad donde más familias puedan ser ayudadas. Pues en casa, como te digo anteriormente, yo sentía que estaba bien porque como no me la llevaba en la casa, me la llevaba haciendo deportes. La mayoría del tiempo quería vivir mi vida de soltero como antes. Entonces
había discusiones de vez en cuando. Bueno, y cuando tomé el programa, yo me enteré ahí de que yo estaba fallando en ese sentido como pareja y como padre. Ahí fue cuando empecé a analizar, ¿no?, de que tenía que hacer cambios en mi vida. Y prácticamente el programa en ese sentido me ha ayudado muchísimo. Yo soy una persona con un temperamento muy fuerte, muy perfeccionista, y desde que empecé a tomar los programas eso me ha ayudado. Yo gritaba mucho, me salía de mí misma, inmediatamente me enojaba, gritaba. Mis gritos hacían que mis hijos se pusieran nerviosos. El más chiquito le creaba ansiedad cuando nos veía discutiendo. Entonces, la verdad, a mí los cursos me empezaron a ayudar, que no había que gritar, que podía uno mejorar los problemas y las situaciones sin gritos. Este programa fue algo que me encantó, que también se enfocan en decirte, soluciona tú las cosas, no esperen que los demás las hagan. Entonces yo siempre esperaba como alguna cosa que veía que no me gustaba. Mi esposo se llama Diego y decía, pero Diego, ¿por qué es así? O Diego, ¿por qué no hace esto? O Diego, ¿por qué no hace lo otro? Pero yo nunca me había enfocado en decir, bueno, yo voy a hacer mi parte y voy a encargarme de mí, mi reacción ante las cosas, qué hago yo. Y es que las personas reaccionan a ti y a lo que tú les transmites o a lo que tú les das. Yo sí he visto que él también ha tenido como cambios dependiendo de mi actitud. Según como yo funciono, por decirlo de alguna manera, él también. Entonces, según mi actitud, él también empieza como a actuar de la misma manera. Entonces, he visto que eso sí resulta. No solamente por la relación con él, con el esposo, sino con amigos, con otra familia, que es bien interesante. Uno lo puede hacer como un ejercicio, ver cómo las personas reaccionan a uno, a la actitud de uno. Es bien bonito eso. El cambio más grande que he notado, pues no solamente en mí, sino en general en toda la familia, es un cambio que uno lo siente en los comportamientos, en el día a día. Sin embargo, también uno espera pues como entrar al programa y que el cambio sea pues como que casi milagroso. Y no, de todos modos es un proceso, hay muchas cosas que aprender y a veces uno como que recae y dice, no, como que el programa no me está sirviendo, pero después como que dice, bueno, viene la siguiente semana y retoma otra vez otra conversación y dice, no es que no esté sirviendo, sino que es parte de la vida. El hecho de venir acá no quiere decir que los problemas se acabaron, de que, uy, no, ya nunca vamos a tener un problema. No, las cosas siguen pasando. Uno las aprende a manejar de una mejor manera, o tal vez aprende a no enojarse como se enojaba antes, o a no hablar como hablaba antes, a ir haciendo cosas poco a poco. Una de las cosas que más me sorprende durante el trabajo que he venido haciendo es la calidad humana que tiene nuestra comunidad. Gente que, a pesar de que está pasando por situaciones difíciles, tiene una capacidad tremenda de esperanza, de saber que realmente puede haber un cambio y una transformación, y que no queda nada más al ser ellos transformados, sino que están dispuestos siempre a dar la mano a quien lo necesita. No tenía yo cómo dar las gracias. La única forma era quedándome para seguir ayudando en la organización, de alguna forma que yo pudiera poner mi granito de arena. Y de alguna forma uno siempre conoce familiares, amistades, personas en la calle que tienen situaciones. Entonces yo me identifico mucho con las personas cuando las oigo, se acercan a uno diciéndonos alguna situación. Yo digo, yo estaba así. Y ahora al sentirme diferente, feliz, libre, que puedo realizarme como persona, eso es lo que me hace quedarme, para que digo yo, así llegué yo. Algún día estas personas van a poder sentirse seguras de sí mismas como yo me siento ahora, felices, tranquilas, y que verdad muchas veces los problemas que llevamos en nuestro hogar nos ahogamos en un vaso de agua, pero la verdad se pueden resolver muy fácil con todas estas herramientas y todos estos cursos. El cambio más grande que hubo en mi familia fue que mi esposo en el primer año de voluntariado dejó de tomar. Entonces eso para mí fue increíble. Sabemos de muchas historias de familias que ahorita ya están teniendo sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Y no alcanzamos ya a contar todos esos logros, porque una familia fuerte trae generaciones fuertes. Nosotros llegamos en un momento de nuestra vida donde ya éramos adultos, pero sentimos que, por lo menos yo pienso que mis hijos crecieron mejor,
con mejores herramientas. Yo siento que sus hijos van a estar mejor que lo que estuvieron, de lo que están ahora mis hijos, porque ellos ya han tomado todo esto desde más pequeños. Yo creo que este programa sí me va a ayudar para el futuro cuando sea padre. Yo creo que puedo hablar con mis hijos de temas que nos hablan aquí como de respeto, responsabilidad, bullying, y les puedo platicar de aquí. We became more friends instead of just like mother-daughter relationship. And then with my dad, I'm more open about things now. At first, I was scared to like share my stuff with him as well, or even spend time with him. And now, like, I'm able to do that. And now, like, I'm more open-minded person. I'm better at developing myself with different people. I'm a lot more confident than I once was. I never really believed in myself. I never really put in a lot of goals in life. But now that I've been here, it's really helped me change that. Hay muchas razones por las cuales yo siento que las familias se quieren quedar con Creciendo Unidos. Ellos se sienten que tienen un lugar donde ellos pertenecen y que de verdad pueden ser parte de la transformación de alguien más. Es un espacio donde sin duda alguna ellos encuentran el propósito de su vida. Y se siente muy bonito cuando has pasado por una situación difícil y ahora estás en la posición de poder ayudar a alguien más a lograr crecer, a lograr ser mejor y lograr ayudar a otros. Contribuir a esta sociedad a que seamos mejores seres humanos y estar en esta organización para poder brindar mi apoyo y mi servicio en lo que se necesite para poder ayudar a otras familias, a otras personas como esto me ayudó a mí y a mi familia. A mí me gustaría ayudar a esas personas que también, así como yo en algún tiempo tuve dificultades con mi familia, para que puedan salir adelante. Lo que más me gusta de esta organización es que me ha ayudado a crecer enormemente como persona, como ser humano, como mujer, y eso me encanta. El estar en Creciendo Unidos me da mucha fortaleza para vivir las situaciones que tengo, porque es normal, es la vida y tenemos que seguir afrontando retos. Lo más importante para mí ahora en Creciendo Unidos es el trabajo tan magnífico que hacen todas las personas, porque yo veo en ellas lo que yo veía en mí antes y ahora veo personas transformadas, llenos de armonía, con ganas de trabajar juntos y con ganas de ayudar a familias así como yo entré. Sin duda alguna la sociedad se beneficia muchísimo del trabajo de Creciendo Unidos en todas las áreas. No solamente el hecho de que un individuo pueda generar un crecimiento personal y lograr su potencial y pueda unificar a su familia. Todos nuestros líderes voluntarios se encuentran en todas partes, capacitando otras comunidades. Pienso que tenemos muchísimo lugar donde poder seguir creciendo y pues realmente por eso es que seguimos necesitando de gente, no solamente que transforme su vida, pero que se quede con nosotros para ayudar a otras familias. Necesitamos no solamente de las familias que participan, necesitamos de todos. De ti, de los negocios, de cualquier entidad en todos los aspectos, que se acerquen a conocer nuestra organización, que refieran familias a nuestra organización, que nos ayuden voluntariamente con su tiempo, con su dinero, con sus recursos, porque realmente hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas más familias que nos necesitan.